lo que está en el tapete es la reintroducción, porque ya en una ocasión se intentó eso, del anteproyecto de ley que va a regular las comunicaciones en el país. Y dicho sea de paso, la creación de el INACOM, el Instituto Nacional de las Comunicaciones, que sería una dependencia de el Ministerio de Cultura. El INACOM estaría integrado por personas que va a designar el Senado de la República, y uno obviamente asume que estarán recomendadas por el presidente de la República. Para poder ponernos en contexto con lo que es el comentario, yo voy a proceder a leer lo que es parte del anteproyecto, para que ustedes puedan tener más o menos una idea de qué es lo que plantea el gobierno del PRM con relación a las comunicaciones, que básicamente va en la dirección de las plataformas de contenidos sociales. Voy a entrar a la información que dice en qué consiste el proyecto de ley sobre libertad de expresión y medios audiovisuales. Las infracciones graves serán sancionadas con la suspensión de la transmisión hasta por 90 días y multas entre 30 y 200 salarios mínimos. El presidente Luis Abinader remitió este viernes, día 2 de mayo, al Senado de la República el proyecto de ley que regulará la libertad de expresión y los medios digitales mediante ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales. Al conocer la noticia, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, indicó que se trata de una iniciativa en la que participaron diversos actores de la sociedad civil y medios de comunicación, destacados juristas en la materia, con el fin de crear un marco legal moderno y democrático. La propuesta reconoce la prohibición de la censura previa, estableciendo que cualquier restricción debe tener un fin legítimo dentro de una sociedad democrática. Asimismo, se reafirma el derecho de los medios a acceder a fuentes informativas sin discriminación, fortaleciendo la transparencia y la diversidad informativa. ¿En qué consiste el proyecto? De acuerdo con el documento, esta ley tiene por objeto regular la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, resguardando todos los derechos conexos a la comunicación social y el periodismo, de conformidad con las reglas del ordenamiento jurídico dominicano sobre acceso a la información, así como los procedimientos administrativos y jurisdiccionales para la protección de los derechos de todas las partes envueltas en el proceso de búsqueda, recepción y difusión de ideas, datos e informaciones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión en cualquier forma y por cualquier medio. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, establece el artículo 3 del capítulo 1. El ejercicio de la libertad de expresión no está sujeto a censura previa,
sino a las responsabilidades ulteriores fijadas expresamente por la ley. Agrega en el artículo 4, cualquier restricción a este derecho deberá tener un fin legítimo y ser necesaria en una sociedad democrática. Toda persona tiene derecho a ser protegido respecto de las injerencias arbitrarias y ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, así como los ataques ilegítimos a su honra o reputación, resalta el texto. La ley propuesta reconocería el derecho a toda persona a acceder a Internet independientemente de su condición social, económica y geográfica para asegurar el disfrute efectivo del derecho a las libertades de expresión e información, así como otros derechos fundamentales. El Estado propondrá garantizar un acceso universal y equitativo económicamente, acceso sensible de calidad adecuada a la infraestructura del Internet y a los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación. En el capítulo número 2, el artículo 6 declara que la libertad de expresión incluye los derechos a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras y por cualquier medio de expresión. Los funcionarios, los públicos, los candidatos a cargos electivos o quienes mantengan una presencia notable, activa e influyente en los medios de comunicación y en las redes sociales, están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y deben ser más tolerantes con sus críticas y el desempeño de sus funciones. Derecho a la libertad sin abuso de controles. En el capítulo número 2, capítulo 1, artículo 11, la nueva ley declara como incompatibles con las libertades de expresión e información las presiones directas o indirectas que persigan castigar o privilegiar a periodistas y comunicadores sociales en los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Estos tienen derecho a realizar su labor de manera independiente y sin interferencia del Estado ni de grupos de particulares. No podrá restringirse el derecho a la libertad de expresión mediante el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de equipos mecánicos, electrónicos usados en las comunicaciones masivas, de concesiones de prebendas arancelarias, de asignación discrecional de publicidad y créditos oficiales de concesión, revisión o revocación arbitraria de frecuencias de radio y de televisión o de restricciones discriminatorias en el acceso al Internet. Plataformas de contenido de Internet. Todas las decisiones de la ley se aplicarán a las plataformas digitales comerciales, tales como redes sociales y buscadores que moderen contenidos de terceros y que tengan una comunidad de usuarios en República Dominicana que represente más del 10% del total de personas con acceso a Internet en el país. La publicidad, los contenidos promocionados y la propaganda electoral y política disponibles en las plataformas, incluyendo información sobre contratante, deberán estar visibles y claramente identificadas para el usuario.
las plataformas de contenidos solo podrán ser consideradas civilmente responsables de daños resultantes de publicaciones de terceros si, después de la notificación y una orden judicial específica, no toman medidas para hacer que el contenido identificado como infractor no esté disponible. Para niños y adolescentes, excepcionalmente se podrá difundir la imagen de un menor en caso de que sea víctima de secuestro o de privación de su libertad. En cuanto a la publicación de menores de edad, la ley pide asegurar el derecho a la privacidad y la imagen de niños, niñas y adolescentes, por lo que no se deberá publicar ninguna información o imagen que pueda dar lugar a la individualización de su persona y afecte su desarrollo físico, moral, psicológico e intelectual, su honor y su reputación, o que constituyan ejercicios arbitrarios e ilegales en la vida privada e íntima familiar que puedan estigmatizar su conducta o su comportamiento. En el contexto de hechos delictivos o procesos judiciales que involucren niños, niñas y adolescentes, los servicios de comunicación audiovisual se abstendrán de difundir su nombre o seudónimo, imagen, domicilio o identidad de sus padres o centro educativo al que pertenezcan, así como cualquier otro dato que pueda dar lugar a la individualización. La ley aclara que excepcionalmente podrá difundir su imagen en caso de que el menor sea víctima de secuestro o privación de su libertad y las autoridades responsables consideren necesario su uso para protegerlo. Y esto se considerará en cada caso. El interés superior del niño está por encima de todo. Órgano regulador. En otro orden, la propuesta incluye la creación del Instituto Nacional de Comunicación, INACOM, como entidad estatal descentralizada con autonomía funcional, financiera y administrativa, patrimonio propio y personalidad jurídica, con la responsabilidad de proteger y promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, definir, establecer y reglamentar las políticas públicas y normas de procedimientos necesarios para la aplicación adecuada de la ley. El INACOM estará adscrito al Ministerio de Cultura. Sanciones. La ley especifica que el INACOM quedará habilitado para imponer sanciones administrativas correspondientes a la comisión de las infracciones previstas en la presente ley. Además del régimen sancionador administrativo previsto en la presente ley, los prestadores de servicios audiovisuales de contenidos en plataformas digitales y la exhibición de espectáculos públicos están sujetos a las responsabilidades de la legislación común, explica la ley. Como infracciones graves se consideran las conductas siguientes: limitar o restringir por vías de hecho o actos contrarios a la Constitución la libertad de expresión, la independencia de los medios de comunicación o el derecho al acceso a la información. La tentativa de estos hechos será sancionada por la comisión de los mismos. Difundir señales o contenidos de radio y televisión que hayan sido suspendidos o cancelados previamente de conformidad con las disposiciones de la presente ley. Incumplir
con los requerimientos de información pública de las autoridades en caso de emergencia, reincidir en cualquier infracción moderada por lo que se haya sancionado con anterioridad. Las sanciones incluyen la suspensión de la transmisión por parte del medio por periodo de hasta 90 días en la presentación de actividades, eliminación de contenido que violenten las disposiciones de la presente ley para la protección de personas menores de edad y la imposición de multas entre 30 a 200 salarios mínimo por el sector público. Mire, el asunto es mucho más extenso. Yo quise leer hasta ahí para tratar brevemente dos aspectos que entiendo de interés con relación a ese proyecto de ley. Uno tiene que ver con parte económica y otro tiene que ver con la cualquierización o inmoralidades de algunas plataformas de contenido. Me explico. Los medios tradicionales de la comunicación, todos que están agrupados y tienen estructuras legales, validaron ese proyecto porque el gobierno consensuó con ellos, no con los medios digitales. No se llamó a directores y propietarios de medios de contenido a nivel digital. Se habló con los medios tradicionales y resulta y viene a ser que los medios tradicionales ven como una competencia desleal en el plano económico a los medios de contenido digitales. Esto así porque algunas plataformas generan ingresos, incluso en dólares, porque reciben paga por los contenidos, la cantidad de personas alcanzadas por esos contenidos. Hay un pago de parte de esas plataformas que reciben esos contenidos. Los que están tributándole al gobierno de manera legal se sienten afectados porque entienden que esas plataformas de contenido le están comiendo los dulces porque le llegan a más usuarios que los medios tradicionales. ¿Dónde quedó evidenciado ese fenómeno? Bueno, la mayoría de medios convencionales en la actualidad están incursionando también en las plataformas de contenido. ¿Qué plantea eso? Bueno, si quienes hacen contenido están consiguiendo una rialera, como decía Chávez, nosotros también vamos a competir a nivel de plataformas digitales de contenido. Los periódicos que originalmente eran impresos, bueno, hoy tienen una versión digital. Las emisoras de radio que utilizaban las frecuencias abiertas, tanto FM como AM, hoy están en las plataformas digitales. De manera que han hecho conciencia de que este fenómeno llamado redes sociales o plataformas de contenido es el fenómeno de comunicación que ha masificado el mundo y que plantea en una escala ascendente el reemplazo total a lo que es la comunicación tradicional y limitada. Porque resulta que usted con un clic puede acceder ahora mismo a qué está pasando, por ejemplo, en Japón y qué publica el periódico japonés de mayor incidencia a nivel de Japón. Usted lo encuentra con un clic. Y eso de alguna manera, reitero, le está preocupando a los dueños del gran capital financiero de los periódicos y medios tradicionales. ¿Qué pasa ya finalmente?
con la parte de la arrabalización o cualquierización de los medios digitales. No plantea el proyecto de ley, no plantea en ninguna de sus partes la figura de la difamación. Siempre va a quedar pendiente y taxativamente lo da a entender que cuando usted se siente afectado de manera moral, difamado por una plataforma de contenido, ahí están los tribunales, que usted puede demandar a esa plataforma. Pero ¿qué pasa aquí? Que hay una gran cantidad de plataformas, no todas, que tienen campañas sistemáticas precisamente en contra del gobierno dominicano y las autoridades. Están diciendo todo y de todo. ¿Y de qué manera lo están diciendo? Usted encuentra, para su sorpresa, que en una plataforma de contenido le dicen ladronazo a un expresidente de la República, por decir algo. Por suerte, a quienes más acusan son los políticos que tienen la mayor coraza y que no responden a eso. Porque de ser así, todos los días estuviesen los abogados de esos expresidentes en la fiscalía demandando gente. Por ejemplo, de Lionel se dice de todo y Lionel nunca responde nada. Tampoco he visto un equipo de abogados de Leonel Fernández sometiendo una plataforma porque lo acusa y le falta el respeto. Hipólito tampoco. Danilo Medina tampoco. El presidente de la República, que a diario le violentan sus derechos y le faltan el respeto, muchas plataformas desconocen el protocolo del respeto que merece la primera figura del país. Pero nada, entonces, esas situaciones no se pueden mantener. ¿Qué va a pasar de aprobarse este nuevo proyecto de ley de expresión y difusión del pensamiento? Que esas plataformas de contenido indecoroso y a veces de inmoralidades van a desaparecer. Van a desaparecer o tendrán que someterse a normas de buenas costumbres, como algunas plataformas que tradicionalmente operan en el país ofertando noticias y contenidos sociales que tienen que ver con la educación, que se van a mantener como hasta ahora lo están haciendo. ¿Haciendo qué? Utilizando el fenómeno masivo de la masificación global de las redes para orientar y llevar concienciación a la sociedad dominicana. Ya veremos qué va a pasar, porque de esto se va a estar hablando por mucho rato. Mucha gente lee lo que le conviene de ese proyecto, le va a sacar filo, lo va a manipular, lo va a sacar de contexto. Otros lo van a ver dentro del contexto que realmente va el proyecto, y así las cosas. Esto va a generar una gran discusión a nivel nacional. Boca Chica, la mejor playa del país. Transmite desde la zona costera más bella de la República Dominicana, desde el corazón de Boca Chica, como anocheradio.com.